sé qué prefieres, Juan Pablo. ¿Damos unos minuticos de espera o empezamos de una vez como tú prefieras? No sé cuántos somos, a ver. En este momento hay 24, Ah, tomando en mira. cuenta los asesores, faltan alrededor de No por 6 el personas. número, digo, si estamos, vamos, comenzamos. Vale, perfecto. Entonces, Ahí me está confirmo. Carlos, ¿no? Lo Sí, primero hola. que quería ver era Carlos. Hola, Juan Pablo. ¿Qué haces, Carlos? Bien, aquí esperando cariar la primera asesoría, pues empezamos así como... Bueno, bien, muy bien. Pues bueno, podemos empezar ya entonces. Vale, perfecto. Ok, vos lo están grabando, listo. Estamos listos. Bueno, buenas tardes y buenas tardecitas, no sé las horarias, y buenas noches. Bueno, vamos a empezar con esta asesoría pública. El día de hoy es el turno del proyecto de película de largometraje que es Un matrimonio, de Carlos Triviño, al que, bueno, te conocemos de otros laboratorios. Yo nunca tuve una asesoría contigo, creo, pero sí te conozco y bueno, entiendo que ya conoces un poco la dinámica. En principio, yo voy a hacer algunas preguntas a Carlos para que nos contextualice un poco brevemente sobre cómo fue la génesis de este proyecto. Después voy a avanzar más en una devolución mía sobre la lectura que hice del guión. Y finalmente vamos a tener como un ida y vuelta, que me parece una de las cosas más ricas que tiene la asesoría pública, respecto a la visión y las impresiones, observaciones que tengan para hacer los colegas sobre la lectura que han hecho del guión. Esa es un poco la modalidad. 1 hora y media es bastante poco, vamos a tratar de aprovechar el tiempo lo más posible. Carlos, bueno, en principio felicitarte por tus anteriores películas. La verdad que yo no había visto El silencio del río y me pareció genial, me encantó muchísimo. Y me gustaría que nos cuentes cómo fue brevemente, para ir entendiendo cierta cuestión del proceso de escritura, cómo fue que nació este proyecto, en qué etapa se encuentra el proyecto, ¿sí? Y bueno, cuál es un poco el objetivo, cómo estás parado frente al futuro de lo que va a desarrollarse, cómo se va a desarrollar tu película. Ok, gracias Juan Pablo, y gracias a todos por estar acá en la asesoría pública. Mira, la idea surge por un obstáculo que me impuse con mi socio, el productor, porque estábamos viendo que por un tema de industria, la verdad, pues confluyeron dos cosas. Un tema de industria que es no hay presupuestos para hacer películas de guiones, digamos que complejos en términos de diseño de producción. No podemos dejar de hacer cine, pues que son nuestras ganas. Y dijimos, hagamos algo de bajo presupuesto, es decir, una locación, 2 personajes, sí, como que vamos inventando qué tenemos a la mano, digamos. Dentro de eso tenemos a la mano un lago que queda muy cerca de Bogotá, una casa que es de un amigo. Hay 2 actores con los que he querido trabajar, ya no tanto, pero pues en ese tiempo sí. Y dijimos, bueno, pongámonos ese obstáculo y empecé a escribir desde ahí, es decir, 2 personajes, una locación. Y confluye otro tema que ya es pues, personal, de vida, que es
este cuento del matrimonio, las parejas, en una edad media, digamos, entre los 40 años, eh, y cómo si me dio por analizar este compromiso del matrimonio, o no necesariamente un matrimonio católico, sino una pareja que tiene unos hijos y que conforma una familia. Con esos presupuestos, digamos que empezamos a trabajar o empecé a escribir, eh, tanto en lo personal como en el tema de industria que cuento. Desde ahí nace, digamos, un poco. Muy bien, clarísimo. Interesante además las dos, el planteo que haces. ¿Qué versión de guiones está? Mira, aprovecho para preguntar, es que yo nunca sé cómo son las versiones, porque tengo como 25, Ah, es decir, que cada vez voy guardando no, una, pero claro, no, digamos no, que, me refiero a así, digo, a veces uno, de hecho, viene al laboratorio con una primera versión, con un primer encuentro con la película, o es una película que escribió, después la dejó un tiempo y ahora la retomó, digo, para más o menos entender el grado de trabajo y de proceso de escritura que ha habido. ok, mira, entonces esta idea comenzó más o menos hace un año y medio. Ok. Primero comencé, no empiezo mucho por escaletas o por tratamientos, sino empiezo a escribir de una vez el guión. Y desde ese año y medio, es decir, que la aplicación al laboratorio fue la última versión, la que tienen ustedes. Y yo creo que está, no sé a cuántas versiones la verdad estará, pero creo que si son 10 etapas o 10 versiones, yo creo que está en las 7, digamos, más o menos. Bien. Bien, bueno, en principio voy a hacer una serie de observaciones sobre lo que considero las virtudes y los problemas que yo veo respecto al guión. Y también, yo creo, estoy en la duda de si esperar a después las preguntas o, digamos, que interrumpan cuando consideren también, es una posibilidad, porque en principio vamos a probar con esta opción última, porque tengo miedo de que la cosa se extienda y después no haya tanto tiempo como para que cada uno pueda expresarse. Entonces, vamos a ir hablando y yo, cuando quieran decir o observar algo, comentar algo, lo hacen, me interrumpen, no hay problema. Santiago, vos quédate atento también a que de pronto no vea alguno que quiera preguntar. Claro que sí, Juan Pablo. Gracias. Bueno, en principio, la historia me pareció una historia muy interesante, digamos, muy, digamos que evidentemente hay toda una puesta personal, una catarsis personal, digo, esto un poco en relación a lo que dijiste, Carlos, en donde uno trata de encontrar un sentido a un matrimonio, o a un matrimonio que está a punto de separarse, o con en principio, digamos, escasa esperanza de que puedan, digamos, renovar eso que en algún momento los unió, ¿no? En principio se instala como un drama, digamos, es una película que de entrada plantea, digamos, el conflicto principal, un matrimonio que se encuentra en una crisis ya de mediana edad, con todo un recorrido hecho, con dos hijos de 12 y 8 años, con una muy buena posición económica, pero evidentemente con grandes problemas de comunicación y de afecto. Y que deciden, sobre todo Ana, que decide planificar esta ida al campo o esta ida a esta casa, digamos, que el matrimonio tiene, para intentar una reconciliación o enfrentarse a la verdad de una ruptura. En este sentido, me parece que la intriga y el gancho que la historia plantea es muy interesante, en esa suerte como de aislamiento que está propuesto, en cuanto a que yo no veo de dónde vienen ni tampoco veo hacia dónde van. Ese universo del presente de los personajes
un fuera de campo, es una decisión, también conlleva riesgos, ¿sí? Pero a priori me parece que hay una unidad interesante en el diseño de la estructura. Y el desarrollo de este drama de pareja, de esta crisis matrimonial, se combina con una película completamente disruptiva y completamente inesperada, más allá, digamos, de que hay una sinopsis que nos alerta o nos anticipa algo de lo que va a venir, ¿no? Pero que claramente entra en una suerte como de idea muy radicalizada, ¿no? Es decir, es como que la película de interiores de un matrimonio que intenta llegar a un conocimiento de la verdad de los que los une, de pronto se ve envuelta en una situación de una violencia extrema y que termina, digamos, también en un hecho atroz, que es el crimen, el asesinato de estos dos campesinos cazadores y el deshacerse de los cuerpos y de la camioneta para emprender la vuelta a casa, entre comillas, ¿sí? Digamos, evidentemente la idea central de la película está en esta unión de estas historias. Es como diciendo, bueno, si yo le saco la historia de la cacería y de la violación, la sensación es que la película es un drama familiar de una pareja y no mucho más que eso. Es como, diría, bueno, pero ¿cómo hago para sostener un largo con esta discusión? ¿Sí? ¿Cómo hago para sostener la película en un conflicto del interno matrimonio? Bueno, digamos, necesito que pase algo más fuerte, ¿sí? Necesito que esta película de repente pegue un salto de tensión y que se enfrenten, digamos, a fuerzas, digamos, de un dramatismo mayor. Yo lo entiendo así como algo que es parte de la idea. Yo no sé si esto fue así de entrada, es una pregunta, Carlos, ya, o esto fue apareciendo por una necesidad dramática. A ver, podría como hacer un resumen global. A mí lo que me interesaba es los secretos de las parejas, es como los secretos oscuros que se guardan personales, una pareja que ha convivido por muchos años, que ya tiene hijos, que es una familia, que es un hogar, esos secretos que no se han contado, cómo se mantienen latentes siempre, pero nunca se han dicho. Y para mí esos secretos son los que de alguna forma obligan a las parejas a estar unidos. Cuando se revelan esos secretos, creo que aún más, o llego al extremo de que aún más, la pareja puede hallar algo en común, que puede ser un asesinato, bueno, voy a estos límites, que puede ser un asesinato, y tendrán que convivir por siempre. Ahí descubren el amor, digamos, esto ya es, sí, es así. Entonces, surgió el hecho de que lleguen a la violación, estos campesinos, de que lleguen a la violación de Ana o contra Ana, es algo representativo de buscar al límite ese tipo de secretos. Pero la primera idea antes de la violación y esto, la primera idea que surgió es, si ocurre un accidente, cuando ocurrió el accidente, o cuando ocurre el accidente del auto y ella está embarazada y Ramiro nunca vuelve, sino que se queda tomándose un café rebuyéndolo despacito. Eso fue lo que primero me abrió puertas, digamos, aquí hay algo interesante, ¿por qué el tipo no vuelve? Ella embarazada, se acaban de casar hacía un año, porque el tipo, en vez de llamar la ambulancia, entrar a la cafetería desesperado y nervioso a pedir ayuda, lo que hace es calmarse,
y sentarse a tomarse un café. Ahí fue que se abrió la primera puerta, digamos. Ahí dije, hay algo interesante. Eso condujo después a una pregunta que era, si ella tiene la oportunidad de hacerle daño a él, cuando ella sepa eso, ¿no? Cuando Ana sepa lo que hizo este tipo, quedándose tomándose un café, si existe la oportunidad de que Ana tenga la venganza contra él sí, o haga algo contra él, ¿la aprovecharía o no? Y ahí nace lo de los cazadores y la violación, porque al fin y al cabo en la violación lo que pasa es que Ana le salva la vida, ¿no? A Ramiro. Bien, perfecto, Carlos. Lo planteo básicamente porque creo que digamos, las mayores observaciones que tengo tienen que ver con calibrar estas dos historias, es decir, con cómo pueden hacer que la propia lógica de la historia las haga verosímil. En este momento yo creo que el principal, tengo un montón de pequeñas observaciones, pero evidentemente el tiempo no nos va a alcanzar, en tal caso te las paso por privado, Carlos. Digamos, pero estoy tratando de ir a lo general y también, obviamente, para que el resto de los colegas también en algún momento dé su impresión. Y sobre todo también aprovechando, porque digo, en la presencialidad esto se daba en las comidas, digamos, a veces cuando nos cruzábamos, íbamos a tomar algo, y ahora eso no está, entonces también por eso lo tenemos que tratar de organizar de la mejor manera. Yo tengo, para ir como al grano, digamos, ¿no? Es decir, a mí toda la historia que vos contás a través de 12 flashbacks, ¿sí? Digamos, estamos hablando de una película de 120 páginas con 92 escenas, de las cuales hay 12 flashbacks. Es decir, es un desarrollo, tenés un guión, digamos, largo. No necesariamente esto es un defecto, no estoy diciendo como que está largo y hay que acortarlo, no necesariamente entiendas eso. Lo que digo es que tiene un desarrollo argumental y dramático importante para tener tanta cantidad de escenas y tanta cantidad de páginas. Probablemente se trate de ajuste y el ajuste intente una cortar, algo que está en lo que planteó Mitchell hoy, digamos, durante la clase magistral de Yolanda. Digamos, vamos a ir ahí. Pero yo donde veo digamos, los núcleos o los lugares, digamos, más complejos para darte toda mi evolución son los siguientes. Digamos, todo el desarrollo dramático de la pareja en torno a su pasado me parece que está muy bien planteado. Puede ser que estén largas algunas escenas, es decir, pero también entiendo que con tu experiencia, con ya actores que en principio están pensados, ensayo, esto se va a ajustar, no es lo que me preocupa. Más allá de que tenés una escena de 14 páginas, ¿sí? Que hay que sostener, es decir, es una acción continua, sin elipsis, ¿sí? Que hay que sostener 14 páginas, ¿no? Es también, no necesariamente por sí es un error eso, para nada. Lo que digo es todo un desafío. Ahora, los dos plots importantes de estas confesiones o de estos secretos ocultos de la pareja es obviamente la infidelidad de Ana con alguien que no conocemos ni nunca llegamos a conocer, y obviamente el secreto mejor guardado que tenía Ramiro, que es toda, y que acompaña el flashback de alguna, ¿no? Que es que obviamente Ramiro, yo creo que en shock por el accidente, porque digo que él no tenga una herida visible no significa que no tenga una perturbación psicológica por el accidente, ¿sí? Esto no es un detalle menor. Digo, para entender lo que hizo. No lo estoy defendiendo, simplemente estoy tratando de decir, bueno, ahora, digamos, no acude, no pide, está muy bien contado en ese sentido la lógica, digamos, de no pide ayuda. Llega a la cafetería y en vez de pedir una ambulancia se toma un café. Vienen otros personas cercanas que advierten sobre el accidente, aún así no dice nada. Ve pasar las ambulancias y no dice nada. Digamos, uno puede decir, bueno, las abandonó a su
a su esposa embarazada de 8 meses, a punto de parir su primer hijo. Digamos, no quiere saber nada con esa familia, no quiere saber nada con ese matrimonio. Está en crisis, quiere empezar una vida de cero. Todas estas cosas son las cosas que uno empieza a pensar en relación a lo que vos contás en los flashbacks. Sin embargo, y acá viene para mí un tema clave, sin embargo vuelve, digamos, es decir, vuelve a la clínica, ella no se entera. Acá sí hay un hilo suelto de la historia que, si bien no está en el guión, sí está en la reconfiguración imaginaria que puede ser el lector o el espectador futuro. Y por eso hay que cuidarla, que es la siguiente: ¿cómo puede ser que Ana no supiera nada de esto o no sospechara algo? Digamos, que él llegó 3 días más tarde. ¿Qué explicación le dio a la familia, a su propia familia, digamos, que debe estar obviamente alertada en forma inmediata del accidente, ¿sí? Que están pendientes de la vida de Ana y de su hijo, y sin embargo nadie se pregunta sobre Ramiro? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Por qué no está? ¿Cómo se fue? ¿Cómo no está el cuerpo? Digamos, ¿no? Es decir, ¿y cómo puede ser que Ana no se entere de esas preguntas o de esas sospechas, aun cuando ella hubiera estado, digamos, dormida o inconsciente? Es decir, que perfectamente es posible que él revele esto y que ella no lo sepa, pero sí me parece importante que vos tengas en cuenta este elemento para en una reescritura ajustarlo y hacerlo más verosímil. Yo creo que probablemente ella tenga una negación respecto a esto, pero que lo sepa. O que sepa una parte, digamos, y que nunca quiso enfrentarse a esta situación hasta que ahora se enfrenta. Pero es muy difícil que yo lo pueda sostener como algo verosímil en mi cabeza cuando digo, pero si yo veo los pasos siguientes que vos elegís, ¿no? Digamos, es decir, que es la ambulancia la lleva al hospital, ahí se identifican, llaman a la madre, al padre, al abuelo, al tío, al hermano, a quien sea. Rápidamente, en 2 o 3 horas, alguien de la familia está ahí. ¿Dónde está Ramiro? Digamos, ¿dónde? O sea, esto no puede ser ocultado por una complicidad familiar durante mucho tiempo. Y si puede ser ocultado, algún elemento debe haber salido, digamos, 12 años después. ¿Sí? Porque digo, es el embarazo de Gabriel tiene 12 años. Entonces, en esta configuración de la historia, ¿sí? Que es muy atractiva, que tiene todo este potencial dramático de un hombre que de pronto comete esta actitud, ¿sí? Me parece que tenés que cuidar esto. Probablemente, me parece perfectamente solucionable lo que digo, pero que tiene que tener que ver con una observación tuya respecto a una información que probablemente Ana tenga sobre este hecho. Probablemente distorsionada, probablemente negada. Dos. Sobre este aspecto, yo tengo una sensación personal. Yo lo veo a Ramiro mucho más humano en los flashbacks que en el presente. Me parece que lo que le pasa es tremendo, pero me parece que acepta algo del Ramiro en el presente, de la sensación que no lo veo más deshumanizado, digamos. Entiendo que también hay un juicio de valor, ¿sí? Ético, que se juega en esto, ¿sí? Por eso también me parece que es una encrucijada moral que es un highlight de la historia. Bueno, pero vos ¿qué pensarías si te hicieran una cosa así? Por eso remarco con el hecho de que él volvió. Sí, volvió, pero mirá lo que hizo. Podríamos haber muerto. En el fondo él quiso que nosotros nos muramos, le dice Ana. ¿Sí? Es más, es decir, pasar las ambulancias, probablemente él pensaba, ojalá estén muertas. Digamos. Ahora, eso también es un signo de interrogación. Y bueno, en función de, son estas 2 cosas que te quería comentar. Por otro lado, respecto a los flashbacks, ¿sí? Digamos, me parece que los flashbacks mueren cuando aparece la cacería. Ya sostener los flashbacks durante la cacería me parece completamente innecesario.
Me parece que esto se termina cuando ella agarra el auto y se va, digamos. Y creo que no necesitas tanto, me parece que, digo, esto sí entra en de quizás un ajuste que intensifique mejor la lectura de la historia y la propia identificación del lector o el espectador con la historia. Me parece que con menos puedes contar lo mismo, digamos. Entonces, vos fíjate que de los 12 flashbacks que vos tenés, hay 8 que están digamos, hasta que empiece la cacería. Y hay 4 que los tenés con el proceso de cacería y el post. En esos mismos 8 flashbacks creo que puedes contar lo mismo que estás contando y que lo estás contando muy bien. Sí, a mí me gusta mucho ese plano del pasado. Yo no sé si entraría a la escena tan detallada de los diálogos con la cajera. Yo trataría de manejar una lógica de flashback, una lógica más de recuerdo, de quien rememora, de alguien que también establece un punto de vista. ¿Por qué digo esto? Porque si no se nota mucho que lo estás poniendo vos, digamos. Y me da la sensación de que cuanto menos vos te veas, mejor, digamos. Entonces, digo, estos pequeños observaciones que hago sobre el flashback tienen más que ver con potenciar lo que ya tiene. Pero perdóname, estos flashbacks desde otro punto de vista, ¿podrías explicarme un poco de esto? Porque no, sí. Digo, solo él puede recordar eso. Ah, ok, cuando hay punto de vista de la cajera, está el autor ahí metiendo la mano. Claro. Solo Okay. Él puede recordar esto, digamos. Entonces, y estos recuerdos son recuerdos, entonces también me parece que deberían tener una duración y un tratamiento, digamos, acorde a esta organización dramática de la historia que estás haciendo. Eso respecto al flashback y a la historia y a esa suerte como de no respuesta que tiene, digamos, el personaje de Ramiro ante esta situación. El otro gran tema, el otro gran problema que yo veo es la adecuación de la historia de los cazadores a la historia del matrimonio. A mí me parece muy buena la idea. O sea, la idea de que de pronto un matrimonio que está en esta situación se ve involucrada, se vean involucrados en una situación de violencia que lleva la apuesta a un límite inesperado, me parece una muy buena idea. Me hizo acordar, salvando las grandes diferencias, a lo que hace de alguna manera Scorsese en Cape Fear, en Cabo de Miedo, ¿no? Es otra historia, ¿no? Revísala. Es decir, cómo una familia que tiene muchos problemas, pero de los cuales no habla, necesita de una situación extrema para unirse, digamos. Es un poco también una idea parecida. Son dos películas muy distintas, con historias distintas. Digamos, hay un tema de venganza, etcétera, etcétera. Pero hay algo muy interesante que Scorsese juega en esa película, que tiene que ver con que la familia, lejos de destruirse en el peligro y en el riesgo que conlleva la situación en la que están involucrados, se termina uniendo más. Digamos que es un poco un planteo que entiendo vos estás posicionando en el final, al cual ya vamos a llegar. Ahora, la manera en que vos lo estás contando en el guión, es decir, la manera en cómo yo entro en este bar, en la montaña, y me encuentro con estos campesinos, y cómo estos campesinos, a partir del deseo de venganza de Ana y su borrachera, entrar en una lógica de cacería nocturna en medio del bosque, en donde 2 de los campesinos la terminan violando, me parece que hay que trabajarlo. Todavía resulta un tanto forzado, inverosímil, cómo yo entro en ese momento de la película. Pero lo compro, es decir, lo compro la idea, digamos, es decir, me gusta que esto escale en ese nivel. Ahora creo que tenés que encontrar la manera para que esto se adecue. Una solución posible, digo, obviamente que estas son opiniones, una solución posible es que sea Ana la que se va y que Ramiro la encuentre. Y que ya Ana haya establecido de alguna manera un contacto previo que yo no vi, digamos. Que ella esté borracha y que cuando lo encuentre a Ramiro esto ya esté organizado. Me parece que eso
le puede llegar a dar, digamos, un grado de verosimilitud a la situación un poco más, o sea, puede ser más posible que de pronto yo me quede con Ramiro, que él desesperado porque la intenta buscar, porque entiende que puede hacer cualquier cosa, finalmente la encuentra, y cuando la encuentra, esto ya está dado. El tiempo que a vos te demanda, la forma en que ellos llegan al bar, empiezan a tomar, llegan los campesinos, ven que son cazadores, el otro habla de los rifles, ella le habla del rifle del marido, que es un regalo del padre del marido que cazaba elefantes. El otro habla de su arma, esto, el otro, hasta que finalmente a ella se le ocurre, ¿y por qué no vamos a cazar esta noche? Que es una cosa sacada completamente de la galera y completamente inesperada, en tanto que ella además odia, digamos, los rifles, según lo que fuimos viendo durante situaciones anteriores, hace que yo solamente crea que esto es posible porque vos lo necesitas. Digamos. Y eso es lo que tenemos que evitar. Yo tengo que evitar que vos como narrador necesites de esta situación para que se dé. Yo lo que tengo que hacer es no verte a vos como narrador y ver que la lógica de la propia historia sostiene el verosímil. Me tomo un trago de agua, pues. Bien, por otro lado, siguiendo con este tema de la historia de los cazadores, creo que los tres cazadores requieren también un tratamiento, ¿no? Me hizo acordar mucho una película de John Boorman, Deliverance. Es una película de los años 70, una película tremenda de tres amigos cazadores que se van, porque van a armar una represa en un lugar, y entonces el río con la costanera hermosa de bosques que ellos siempre conocieron va a desaparecer. Por eso deciden hacer esta excursión, y en el medio de la excursión se topan con unos tipos completamente locos y salvajes que los empiezan a matar. Digamos. La película es tremenda, digamos. Es de una eficacia y de una violencia completamente salvaje, que de pronto no sé si está en referencia, pero sí es esta idea de cómo puedo trabajar en poco tiempo un carácter psicópata. Okay. Porque digo, todavía los campesinos siguen siendo campesinos y de pronto están ahí violándola a la mujer. Y yo digo, ¿cómo puede ser cómo salto de ese lugar al otro? Digamos? ¿Y cómo salto a la mañana siguiente cuando lo van a ver si ella habló o no y Efraín no está? ¿Y dónde está Efraín? Digamos. Digo, hay algo de la construcción de esos personajes que me parece todavía que requieren un trabajo para hacer todavía más verosímil esta instancia. Por último, respecto a la cacería, digamos, hay algo que está muy bueno del planteo que haces, que es esta idea, digamos, de que ella se quede relegada, digamos, y que de pronto esté más con Iván y con Lázaro, y que Ramiro esté con Efraín, adelantados porque fueron ellos los que dieron caza al jabalí. Eso me parece bien, me parece una buena idea. Digamos, lo que todavía no termino de entender es todo ese tiempo, que es un tiempo hiperdramático, en donde, digamos, ¿cómo se llama? Efraín, Lázaro, Iván está apuntando, ¿sí?, a Ramiro, lo tenemos en la mira, mientras lo anima a Lázaro a que la viole, y después la viola el propio Iván, es decir, que esto es un desarrollo de la acción importante, y lo que me parece que me resulta una pregunta importante es por qué Ramiro, te diría que esto lo conecto con lo del accidente, ¿por qué Ramiro no está pendiente de dónde está su esposa? Exacto. ¿Por qué Ramiro no está buscándola? Digamos, cuando en realidad están ya en un momento posterior a la casa, como limpiándose o refrescándose o no en un parate. Este hecho, digamos, puede ser manejado en el montaje con la tensión dramática, pero quería mencionarte este tema sobre todo especialmente ligado con la importancia que tiene Ramiro, que tiene Ana para Ramiro. Entonces, evidentemente, ella lo salva, como bien dijiste, y se deja violar.
pero hay algo de él que no reacciona, ¿no? Y esto me llamó poderosamente la atención, sobre todo en la duración de la acción. En tal caso, habría que hacer que dure menos para que yo no tenga este pensamiento. O en tal caso, debería estar Ramiro lo suficientemente ocupado en algo para que no preste atención a donde está su esposa. Digamos, son opciones que, digamos, se me ocurren como para evitar esto, o en tal caso no evitarlo y ver como de alguna manera su esposa nunca estuvo, digamos. Porque ese es otro tema que tiene que ver ya con la caracterización del personaje de Ramiro. Si Ramiro se quiso ir del accidente y al final volvió ¿por qué? Volvió por culpa. Volvió porque ya hay intereses creados entre ambas familias y ya está, se casó. La presión familiar es un mandato. Volvió porque se da cuenta que es lo más importante de su vida. ¿Por qué volvió? Digamos. En el final hay una respuesta, pero es una respuesta que todavía no creo. Él al final, después de matar a Iván y a Lázaro, dice, ¿cómo no volví? ¿Cómo no volví? Ahí hay una doble función de ese diálogo que me parece brillante. Y me parece que va por ese lado la solución. Sí. ¿Sí? No volví al accidente, pero tampoco volví a donde estaba ella, antes de que la violaran, ¿no? Es decir, como que hay dos grandes descuidos de él. Y él, bueno, digamos, hace la catarsis y de alguna manera esa catarsis a ella le termina convenciendo de que la posibilidad de relación continúa. ¿Sí? Pero también me pregunto, ¿es eso o es el temor de lo que acaban de hacer? Digo, ahora nos une más el amor o el espanto. Digamos, ¿qué es lo que nos une en el final? ¿Sí? Otro aspecto importante que tengo para observarte tiene que ver con la construcción del personaje de David, que me parece genial. ¿Sí? El personaje de David. Me parece que es una gran idea del guión. Que todavía requiere más trabajo, todavía está muy funcional, muy evidente en su funcionalidad. Yo no sé si conviene que los padres le peguen, ¿viste? Como que tiene todas mal, o sea, no está abrigado, no tiene zapatos, le pega a la madre, y obviamente quiere cualquier otra cosa menos volver a su casa. Pero me parece que ahí creo que tenés que ajustar un poco más eso. Creo que también es importante que también hable Tomás, que la familia está presente, está bien como vos lo estás trabajando. Quizá no estoy de acuerdo con la secuencia me parece que todavía hay que mejorar la distribución de esas escenas. La escena en donde él va a buscar el rifle y lo llama a su hijo Gabriel es brillante. Pero hay otras escenas que se pegan mucho en su lugar y digo, ya me lo contaste. En tal caso que llame Tomás, que es más chico. Digamos. Me parece que también si no la sensación es que tengo un hijo, no que tengo dos. Tengo dos. Y un hijo de 8 años perfectamente puede hablar. Puede decir cualquier cosa. Digamos, es decir, entonces, y además es el hijo que en principio él debería querer más, porque da la sensación que Gabriel no lo quiere porque es el del accidente, ¿sí? Entonces, yo creo que esto, te lo planteo porque se nos va a ir volando el tiempo y quiero que los colegas hablen, digamos, pero esto te lo digo en relación también con la construcción del personaje de Ramiro. Creo que está, digamos, por eso te digo, a mí me pareció un tipo en un punto muy humano que haya tenido esa reacción, no la justifico, me parece terrible, pero entiendo que fue sincero consigo mismo. En cambio, ahora lo veo en una especie como de un hombre ya grande, maduro, con una familia, que está más interesado en los negocios, el dinero, el poder, que en su propia familia, pero que sin embargo, le dan lugar. No es que dice, bueno, ¿qué crees? Yéndose, no.
¿querés separarte? Andá a buscar un abogado, digamos. ¿Entendés? O sea, qué sé yo, no sé, digo, si estaría completamente en contra. Es decir, como que también me parece que tenés que darle a Ramiro un lugar un poco más amigable en la identificación, porque da la sensación que es un tipo rico, poderoso, que odia a los campesinos, ¿sí? Que hace lo que hizo, pero no se le mueve un pelo, digamos, con lo que le dice la mujer. Digo, entonces, me parece que tenemos que encontrar un lugar de identificación mínimo, digamos, mínimo. Porque si no también, digamos, eso puede atentar contra, muchas veces ese lugar de identificación a veces lo trae aparejado el propio actor, porque es un buen actor, porque ¿no? Entonces son un montón los elementos que pueden entrar en una suerte de identificación con el personaje, pero me da la sensación que vos lo estás trabajando desde un lugar muy, muy hostil a él, digamos. Y puede ser, porque no digo que no tenga la responsabilidad que vos le estás planteando, pero me da la sensación que no estás viendo otras cosas. Y creo que está bueno en eso ver la totalidad. La complejidad de un personaje tiene que ver con esa, lo vamos a trabajar obviamente mañana cuando veamos la construcción del personaje, pero tiene que ver con una suerte de contrapunto que le dé más verdad al personaje y que no sean vehículos de nuestras ideas, ¿no? A mí me encanta la cojera de Ana, me parece que eso es un detalle también muy, muy interesante, muy interesante. Pero también Ana, digamos, hay una parte que es un poco ciega, ¿no? Que tiene como un lado ciego que no sé si es porque, digamos, porque hay una gran negación en ella o porque directamente, digamos, no lo ve, que es esto que te acabo de decir. Bueno, pero al final lo volvió. No, pero ella nunca supo esto. ¿Pero cómo nunca supo esto? Digamos, nunca lo sospechó, ¿no? Es decir, nadie le dijo nada. Bueno, ahí hay un lugar de Ana, de la construcción de Ana importante. Otro aspecto para los dos, ¿qué hacen? ¿Cuáles son sus profesiones? Esto hay un plano de la película que es muy, que se proyecta muy en el conflicto socioeconómico, ¿no? Es decir, es una familia de gran poder económico, tiene un velero en un lago y una cabaña con todos los lujos. Me imagino la casa que debe tener en la ciudad debe ser también impresionante. Debe ser un hombre de negocios que viaja todo el tiempo, hiperconectado, muy conocido. ¿Ella qué hace? Digamos, son aspectos que uno puede no contar, pero sí conviene saberlos. ¿Sí? Sí conviene saberlos. Ya voy como cerrando y abriendo un poco el juego para en tal caso decir en el final otras cosas, pero hay algo muy interesante de la estructura, ¿sí? Pero también que conlleva riesgos y desequilibrios, ¿sí? Vos estás planteando que estos son 3 días y 2 noches, pero son en realidad 3 noches y 4 días. 4 días, sí. Sí, digamos. Y la segunda noche es la noche, importante, ¿no? De hecho, dura, ya te digo, la noche dura 46 páginas y 38 escenas. Entonces, hay algo también de la forma en que uno construye el tiempo que obviamente no tiene que ver con la lógica de la realidad. Esto es un universo de ficción y yo puedo hacerte creer cosas que son irreales, pero tengo que hacértelo creer, digamos. En principio uno diría, bueno, esta extensión tan larga de la segunda noche es por todo lo que sucede, pero yo creo que también en esa lógica trataría de darle un equilibrio, no porque tenga que corresponder, bueno, a la cantidad de páginas, a la cantidad de días, no estoy diciendo eso. Sin embargo, da la sensación que todo lo que sucede en la noche, fíjate que el primer punto de giro, o el primer plot importante, es cuando ella le confiesa que le fue infiel. Él sale afuera ofendido y vuelve de noche, o sea, podríamos decir la tardecita noche. Ahí empieza él a contar su secreto. Cuenta su secreto, se van al lugar de la montaña, están en el lugar de la montaña, se van a casar, ¿entendés? ¿No? Y la violan. Es decir, bueno,
y tiene todo un desarrollo. Entonces digo, quizás haya que equilibrar un poco mejor este tema del día y la noche, ¿sí? Lo mismo sucede con algunas escenas que ya te mencioné, digamos, hay escenas como por ejemplo la escena 29, que evidentemente es la escena donde ella confiesa su infidelidad, que dura 14 páginas. Y tenés yo creo que tenés una gran virtud, Carlos, que se evidencia obviamente en tus trabajos anteriores, y yo lo veo claramente en este primer guión que leo, que tenés una gran habilidad para la dramaturgia. Da la sensación que todo está escrito casi en continuo, ¿sí? Entonces yo creo que eso que de pronto otros guionistas no tenemos, digamos, en el sentido de que necesitamos pensar más antes de sentarnos. De hecho, vos lo dijiste, yo no hice una escaleta, yo me empecé a escribir y me dejé llevar. Bien, buenísimo, ¿sí? Eso es una cualidad personal, algunos guionistas la tienen, otros no, yo soy más cerebral, no me cuesta tener ese impulso, obviamente lo tengo en momentos, pero necesito como, para que eso se dé, necesito tener otras cosas resueltas. Pero a la vez, esa falta, digamos, o esa falta de entrar a pensar más lo que está desarrollándose y llevado por el impulso creativo, que es lo más difícil de tener, además, por eso te lo recalco, hace que las escenas tengan una duración excesiva, en donde las cosas ya se dijeron y de pronto se repiten o entran a devaluarse dramáticamente. Es decir, lo que de pronto es siempre interesante, contado de más, empieza a perder interés. ¿Sí? Y hay algo que dijo Mitchell hoy interesante, digamos, que es, nosotros los guionistas trabajamos con el papel en blanco. El director ya trabaja con los escenarios reales, con los actores, bueno, vos sos director también, con los actores, y el montajista ni hablar, ya tiene toda la película hecha. Para nosotros, que los lectores vean las películas es de una gran inseguridad muchas veces y por eso apelamos a un exceso de información. Yo creo que, digo, acá yo veo eso, veo claramente que la escena está, le tenés que sacar lo que sobra, pero la escena está, ¿sí? Después hay un cuidado respecto a esto que tenés que tener, que es, y esto probablemente lo vayan a ver más con Carlos, cuando él hable del guión como borrador de la puesta en escena, que es la coreografía de la acción dramática con los diálogos. Es decir, gran parte de todo el desarrollo del conflicto entre Ramiro y Ana se da en un ida y vuelta de diálogo que están muy bien escritos, salvando este paréntesis de que tal vez hay que llegar a algunas cosas que se repiten, pero están muy bien dichos. Me falta la coreografía de la acción dramática. ¿Qué hacen los personajes mientras dicen las cosas? Por momentos hay alguna mención, pero por momentos no, y entonces eso dificulta el visionado de la escena. Es decir, que no solamente entienda lo que está sucediendo, sino que vea la película. Y que obviamente para un director es muy importante tener claro qué hacen los personajes mientras dicen lo que dicen. Obviamente que vos vas a tener distintos planos, movimiento de cámara, un montón de otros acentos de la puesta en escena, pero creo que la acción tiene que tener su lógica, ¿sí? Y por momentos se pierde. Por ejemplo, hay una escena, la escena 10, en donde tenés a los personajes que durante 4 o 5 páginas hablan mientras caminan. Yo digo, ¿van a hablar tanto tiempo mientras caminan? Bueno, en un momento se para, sí, bueno, pero quizá haya que meter más acción en el medio de este recorte de la información de los diálogos, que me permita a mí tener un encuadre. Después voy a hablar un poco de eso en la mañana cuando hablemos en la clase magistral, vamos a hablar del encuadre de la escena. Digamos, es decir, a veces necesitamos darle al lector el movimiento interno, ¿sí? Y a veces da la sensación que los guionistas, entre los que me incluyo, le ponemos más importancia al diálogo porque está ahí el verdadero ida y vuelta. Y yo creo, digo, bueno, pero eso está muy bien y quizás sea el centro de la escena, pero los paréntesis y las pequeñas acciones o los pequeños gestos
o el movimiento de la acción en todo el diálogo tal vez permitan una mayor precisión a la hora de reconfigurar imaginariamente la película. Por último, creo que tenés una estructura compleja que yo trataría de subdividir en secuencias. La totalidad es una totalidad muy grande y creo que tenés que poder trabajar por partes para poder también entender mejor la progresión narrativa y dramática que tenés en la estructura. Esas secuencias para mí son 9, digamos. Después, en tal caso, te digo, pero yo las veo claramente divididas, esa estructura en 9 grandes secuencias. Digamos, bueno, después, en tal caso, te lo paso. Pero por favor, sería muy útil porque de verdad... La secuencia 1 va, te lo digo rápido, esto queda grabado igual. La secuencia 1 va de la escena 1 a la 8, es el planteamiento de la historia. La secuencia 2 va de la 9 a la 18, ¿sí? Es cuando caminan, van al lago y tienen el velero, intentan hacer el amor y ella se sale. Digamos, la escena 3 va de la 19 a la 29, primer punto de giro, la infidelidad. La escena 4 va de la 30 a la 39, ¿sí? Que es el momento de transición de un plot con el otro, ¿sí? En donde aparece David, le dan la campera, ¿no? Escena 5, que es de la 40 a la 49, en donde confiesa el accidente, o sea, confiesa lo que sucedió durante el accidente, y Laura decide irse. Ana decide irse. Digamos, escena 6 es la llegada al bar, todo lo que sucede en el bar, que va de la 50 a la 57, y que claramente termina cuando Ramiro vuelve a la casa y se está disponiendo, y vuelve, y ya ve que la otra camioneta se está adentrando en el bosque y está con el llamado del hijo. La secuencia 7 de la 58 a la 67, que es la cacería y la violación. La secuencia 8, que es de la 68 a la 82, que es hasta el asesinato de Iván y Lázaro. Y la secuencia 9, que es de la 83 hasta el final, que es el post-asesinato. Yo te recomiendo, bueno, vos puedes dividirla de otra manera. Yo es la división que vi, donde claramente podemos manejar estructuras más pequeñas, ¿sí? Y trabajar adentro de esa secuencia de una manera más clara, digamos. Y también quizá pudiendo ver la duración de las secuencias, vos vas a tener un parámetro quizás un poco más preciso de dónde tenés que recortar y cómo vas a equiparar las secuencias entre sí. Finalmente, por último, hay algo que dijo Yolanda hoy que es muy importante, es la relación entre el principio y el final, ¿no? El principio y fin son 2 grandes plots de cualquier estructura, te diría que son los más importantes a la hora de diseñar una estructura, ¿no? Mucho, hasta te diría más importante que los puntos de giro. Es decir, el comienzo y el final, para el espectador, son 2 lugares que secretamente se vinculan apenas termina la película, ¿sí? Es decir, es como que hay una especie de rewind acelerado de la mente del espectador hacia ese comienzo. Hay una lógica, casi te diría de sentido común y primordial, que une esos 2 puntos. Todavía, bueno, lo que los une es el auto. No sé si va a ser el mismo auto de 12 años atrás, digamos, pero no creo, dada la posición económica de la familia. Pero creo que tenés que pensar si conviene empezar con el flashback. Digamos. Conviene empezar con el flashback. Y no conviene empezar con ellos en el auto yendo. Hay algo de unidad que el principio y fin terminan de otorgarle o no a una estructura. Y lo ultimísimo sobre el final, digamos, esta extorsión que hace David a la pareja, me parece, digamos, un poco siniestra, pero a la vez me causa como, digamos, es como, ¿no? Son esas cosas inesperadas que la propia vida a uno le trae aparejado y que jamás imaginó.
tenés que tener en cuenta varias cosas. Yo entiendo que los finales, digamos, como dijo Yolanda, son obviamente decisivos en qué es lo que vos querés decirle al público, ¿no? ¿Por qué estás contando esta historia? Pero este final tiene varios hilos sueltos. Tú dices, bueno, ¿qué pasará? Es como yo dije, no, nadie se va a dar cuenta que mataron a 2 personas si hay una camioneta. No, estamos en Colombia y estos son de la alta sociedad, olvídate. Bueno, digamos, ok, no lo sé. Digamos, ¿qué va a pasar con David? Digamos, o sea, David va a tener 20 años y le decís, dame $1.000.000, o cuento, digamos, lo que hiciste hace, ¿no? Digamos, hace 8 años. No, me gusta el final, me parece bueno el final, pero le veo este costado que me deja más preguntas que respuestas, que no está mal, no digo que sea un error, pero también lo transmito simplemente como un lugar de observación en donde digo, wow, mira este final insólito, digamos, en donde el matrimonio decide terminar o sea, volver, o sea, lejos de separarse, se juntaron y traen un nuevo chico a la casa. Digamos, bueno, nada, lo digo casi con una sonrisa porque no es que me pareció que está mal. Yo lo que digo, todavía quizás no es del todo verosímil, digamos. Habrá que trabajar un poco mejor. Hay que trabajar un poco mejor probablemente esos campesinos y David. Hay algo que evidentemente desde un plano de vista, del punto de vista social, se tocan, ¿sí? Entonces, bueno, también dejo eso abierto. Y bueno, abro ahora preguntas y quería, bueno, felicitarte, la verdad que disfruté mucho su lectura, me parece que hay una gran película por delante y estas observaciones ojalá te puedan ayudar. Muchas gracias, Juan Pablo, por la minuciosidad y por aclarar bastantes cosas y también por sembrar bastantes preguntas, ¿no? Que en la mayoría siempre han estado ahí como haciéndome dudar de ciertas cosas y nada, vamos aclarando. Muchas gracias. Queda media hora para preguntas y tenemos tiempo. Yo no sé si hay un orden o hablamos. Bueno, te felicito, Carlos, muy lindo el guión, me pareció muy entretenido de leer. Lo único que por ahí me hacía un poco de ruido, y espero que todos sean también sinceros con mi guión y comenten. Se escucha Ana, entrecortado. Se corta tu diálogo por momentos, así que no te alcanzamos a entender la idea. ¿Nos escuchas bien? Internet, que no anda bien. Queremos si quieres, saber si se restablece. Sácate la cámara, si no. Ah, A ver si anda mejor. bueno. ¿Ahí me escuchan? Sí. No. Sí. Que lo único que, bueno, que te felicitaba y que me pareció muy entretenido de leerlo y lo único que me preguntaba, digamos, es cómo queda posicionada y representada Ana, digamos, como mujer, en el sentido de Se termina cortando, Ana. ¿ya? Sí, se corta. Ya le escribo por interno a Ana si hay alguna otra pregunta o intervención. Bueno, ¿qué más, Trivi? Venga, yo me arriesgo. ¿Qué más, viejo men? Bien, hermano. Por un lado, pues decirte que a mí me encantó el guión, a mí me pareció pues muy, muy, muy interesante. Yo solo tenía era como 3 preguntas, como 3 dudas que me surgen un poquito. La primera de ellas es de pronto una bobada y de pronto es un tecnicismo, pero yo no me termino de bancar la cacería nocturna. Pues yo no soy cazador, yo no tengo ni idea, pero a mí se me hace que salir a cazar por la noche venados es un poco
loco, mejor dicho, es como demasiado meterse y más con armas de fuego, mejor dicho, eso fue como algo que a mí me encanta ese encuentro con los campesinos, me encanta el encuentro con los cazadores y me encanta lo que pasa, pero el hecho de que vayan en la noche a cazar, se me hizo como que la gente sí sale a cazar por la noche, pues el Es ser así, humano ¿no? que es muy No, es torpe que en es la usual que noche. se case de noche, La cacería es por ¿Sí? la noche, sí, es por la bastante. noche. Muchas. Ah, bueno. Entonces de pronto es una estupidez. Pero mira que de pronto también era con lo que Juan Pablo decía, que es como la verosimilitud de que ellos no son unos campesinos inocentes que siembran el campo y salen con unas armas solamente, sino que algo de psicópata tienen que tener o algún objetivo tienen que tener. Entonces de pronto no es verosímil porque pues los personajes no están construidos para que eso sea creíble, digamos. Ya. Lo otro es, y yo no sé si es un poquito atrevido o no, pero es el tema de que él ni siquiera llame. A mí me encanta que él se ponga a tomarse un tiempo, mejor dicho, obviamente es un man que está agobiado y que seguramente tiene todo el temor de, pues de formar esta familia y todo esto, pero es que se me hace difícil levantar a un personaje que deja tirada a una mujer embarazada y que ni siquiera es capaz de llamar a la ambulancia, mejor dicho. Para mí, obviamente, yo no sé si esto es un poco atrevido, para mí él por lo menos debería hacer una llamada y se queda ahí tomándose su vaina y un poquito como en este shock, pero es que se me hace difícil porque es que quién redime después a Ramiro, mejor dicho, para mí, obviamente de pronto es una cuestión ahí personal y tonta. No, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Y Es una de las preguntas pues que yo todavía no tengo respuesta, digamos. ¿Por qué lo hace? No tengo ni idea. Pero a veces prefiero dejar eso porque me parece que ahí está algo fundamental, que es que cualquier persona puede interpretar algo. Ahora, no toca dejar tanto al aire, pero yo la verdad todavía no lo sé. He tratado de decir que de pronto es como el miedo a formar una familia, pero pues uno no hace una cosa así de bastarda para abandonarla, ¿sí? Y todavía no tengo una respuesta para eso, la verdad. No sé si sea necesario buscar una respuesta para eso, para seguir desarrollando el guión, no sé. Una cosita que perdón, me hiciste acordar por la pregunta que te hicieron, que me pareció muy atinada, digamos. Pero vos fijate que en el primer flashback, él no pone el limpia parabrisas y da la sensación de que él ve la distorsión, ¿no? Pero después termina chocando contra un venado. Digo, pero ¿qué es lo que termina? Porque en los accidentes hay imprudencias que pueden generar una gran culpabilidad, digamos. Sí. Digo eso porque también ahora me acordé que te lo noté. No termino de entender si él no lo vio, fue un accidente en donde no tuvo responsabilidad o si tuvo responsabilidad. O él lo provocó, que es Claro, otra cosa entonces, extraña, porque la primera escena es esta de que él deja Claro. caer un poco la lluvia, deja que se desdibuje la carretera y siempre está mirando el anillo en el timón, ¿no? Sí. Entonces ahí hay como algo de, no estoy seguro de este matrimonio, bueno, no sé, o sea, ahí podría haber mucha tela para cortar, pero bueno, sigamos adelante. Y bueno, y lo último, antes de que alguien más intervenga, me pasa un poquito con el final. Obviamente el final es como tan súper personal y al final es el que va a dar como el subtexto y todo esto. Pero lo que pasa es que a mí lo que más me encanta es que ellos dos se junten pues a través del pecado. Y el hecho que David de alguna manera los chantajee, esto obviamente también es una cuestión como de gusto personal, como que me ensucia eso. Ya me encanta que ellos vuelvan es porque, hijo de madre, comparten un crimen, de alguna manera. Pero es una cosa personal, ¿me entiendes? Obviamente, más allá, pues a mí me encantó la historia. Ok, gracias Edwin, gracias. Yo lo que pienso del chico es que él para hablar también lo que estaba esta mañana hablando Yolanda, que es cómo, de qué está hablando, cuál es la idea temática, no el tema, porque el tema creo yo que es el matrimonio, la relación de un matrimonio de mediana edad, digamos. Pero la idea temática para mí es cómo muchas relaciones sentimentales o afectivas están basadas en mentiras, es decir, pero no basadas, sino que las mentiras también unen a las
esas relaciones, digamos que esas mentiras que se mantienen latentes, pero que la una y la otra parte saben que hay algo guardado, eso de cierta forma une, a partir de no contarse las cosas, de cierta cobardía, creo yo, pero cuando son reveladas, y si llegan al extremo de esto, pues ya casi lo que hacen es obligar a estas relaciones a seguir juntas. Entonces, si se dan cuenta, Ramiro siempre le está diciendo mentiras a sus hijos. Ramiro le dice mentiras a su esposa le dice mentiras a Ramiro, el niño le dice mentiras a David, le dice, todos están diciendo mentiras, o sea, hay como cosas que son un poco sutiles, sí, que son sutiles, que yo las dejo ahí al aire, o las dejo un poco escondidas, pero que siempre esas mentiras están, todos están mintiendo, que eso lo hacemos todos, creo yo, bueno, yo sí, pero creo que todos mentimos un poco también para mantener las relaciones y el miedo está en revelar algunos secretos a ver si esas relaciones se dañan o siguen adelante, digamos. Alexis, luego Jalil y Benjamín. Muchas gracias. Pues mira, básicamente voy a ir directamente al grano ya que tenemos tan poquitos minutos. A mí el guión me llamó mucho la atención, me lo leí en una sentada, me agarró inmediatamente. Y eso es la parte positiva y podríamos quedarnos mucho tiempo hablando sobre cosas positivas, pero quiero aportar e ir hacia lo que a mí en mi viaje como lector me sacó de la historia. Pero esto es mi viaje personal, por favor, esto no es una crítica, yo no estoy certificado para ser crítico de guión, ni mucho menos, es mi viaje personal, ¿no? Es como la película que yo hice. Ajá. Yo vi al principio una película de una relación dramatúrgica de pareja. Yo soy un tipo de 47 años, casado hace 15, con 2 hijos. Mejor dicho, más parecido a ese tipo no puedo ser. Lo único es que yo no caso, pero sí pesco. Y pesco también de noche y me meto en el Amazonas y hago todo. O sea, yo quedé encantado con eso. Y también hago velero. Me encanta la vela. Entonces, pues, hay un mundo visual muy rico que me encantó y me metió. Pero cuando a la mitad de la película se me vuelve un thriller, me desencajonó. Yo dije, wow, tenía todos los elementos de ser una película súper fuerte, psicológica, de un tema de pareja y de repente se me fue al thriller. A mí el thriller me entró como un pelo en la sopa. Primero porque no soy amante del thriller y segundo porque me llegó de la nada. Como que no se venía trabajando el thriller. Se venía trabajando una profundidad de la relación que, wow, tenía unas sutilezas increíbles. Entonces, me llega esto y me sacó totalmente y pues la segunda parte no la gocé tanto como la primera. Me pareció que la primera parte estaba escrita con unas sutilezas que eran bien interesantes. Dicho esto, encontré que el autor le gusta lo perverso en las relaciones y eso me encanta, ¿sí? Porque vi unas pinceladas de perversión que yo dije, hueputa, ¿cómo no las agarró más fuerte? ¿Por qué no las exteriorizó más y las hizo más claras? Entonces, para mí que el tipo se quede viendo y tomando café durante un accidente, no es un canalla, es un huevón, ¿sí? Pero por favor, yo es mi manera de hablar, no quiero, gracias, Carlos. Entonces, es un huevón, pero ¿qué tal si atrás hubiera una canallada más grande que comenzara a pintarte trazos del thriller? ¿Sí? ¿Qué tal si detrás, qué sé yo, él está detrás es un tipo tan amante de la plata que de repente lo que está haciendo es que si se le muere la esposa, pues va a heredar de la esposa. No lo sé, pero tiene que haber algo que comience a hilar el thriller para que no llegue que no llegue de la nada, ¿cierto? Eso me llamó la atención, estuve muy de acuerdo con todas las acotaciones que te hicieron sobre el backstory o el trauma psicológico que puede tener este personaje para dejarla sola a ella. Porque me parece que dramatúrgicamente no está explorado, entonces no es que no sea un no dicho, sino que lo sentí como un no explorado, ¿sí? Entonces, por lo tanto, tienes una profundidad para buscar ahí increíble y yo veo una oportunidad para buscar el thriller ahí inmediatamente. El segundo tema que me impactó mucho
fue un tema de tonalidades entre la primera parte y la segunda. Una inteligencia emocional muy alta y luego la segunda, una brutalidad emocional muy gratuita. Porque yo no sé, llegó muy gratuito de Los Cazadores la violación y la parte sexual, donde no es muy claro que Ana lo haya causado en ellos. Pero si ya esta pareja es perversa y sin saberlo, ellos son los que causan a estos cazadores, que realmente no eran gente mala, sino que ellos mismos, porque son perversos, comienzan al mundo a transformarlo, pues me parece que habría algo mucho mejor al fondo, porque al fondo y al final de todo, eso es lo que los haría entender a ellos, que los dos son perversos, que los dos se habían escondido esa perversidad y que quieren llevar más adelante un escalón más en su relación de pura perversidad. Marica, el siguiente escalón, por decirte algo, si al principio él quería matar a la esposa porque el papá tenía el suegro tenía mucha plata y él iba a heredar, pues el siguiente escalón de perversidad es, pues matemos a mi papá, que hijo de putas. No lo sé, pero yo sentí visos de esa perversidad fuerte en ti y eso me gustó, pero me pareció que le faltó explorar. Y por último, el personaje de David me pareció muy gratuito. Me pareció muy gratuito, porque los que son perversos son ellos, no el niño. ¿Sí? Si la perversidad va así de fuerte en ellos, pues los que le dicen al chino es, marica, en vez de matarlo, me tocas llevármelo, casi que secuestrármelo, para que no diga un culo. Pues no lo sé, no lo sé, pero simplemente un niño que les hace eso a ellos, que los chantajea porque ha sido maltratado, se me volvió un personaje un poco cliché. Pero como te digo, vi unas pinceladas muy chéveres, pero que no te atreviste a profundizar. Qué pena que me tomé mucho tiempo, pero me gustó mucho y quería decir esas palabras. Muchas gracias, Alexis. Juan Pablo y Gracias, Carlos. Alexis, a ti. Propongo un ejercicio de escucha para que alcancemos a escuchar al resto de compañeros y al final damos cierre. En ese orden de ideas sigue Jalil. Hola, a mí me hizo mucho sentido esa envalentonada de Ana cuando ya, ok, vamos. Es como así se comporta, digamos, una pareja, digamos, aburrida cuando está enojada, digamos, y quiere ir más allá. Seguramente tiene cierta nostalgia, un pasado más salvaje sin él. Entonces, eso me pareció súper natural, como lo del café, me pareció súper elegante en el sentido de que pensé que si ella, no sé, tenía un cierto carácter, ¿ya? Y él tiene, y vive la vida que él vive, los años que lleva, qué sé yo, con gente perversa, él también, todo lo que sea, pero igual es su entorno. Y ocurre esto, digamos que lo que viene después de ese accidente es lo mismo y peor. Entonces, esos pocos minutos que tal vez serían los minutos que él tardaría, qué sé yo, en orinar, lo usa en ese café. Es casi así como que él se toma así como el último momento así como de libertad y de tranquilidad y de paz antes de retomar, digamos, la versión con cafeína de la vida dura que ya llevaba. Entonces, me pareció, y no tenía por qué explicarlo, entonces me pareció que era chistoso en ese sentido, y en eso comulgo mucho con Alexis de que, bueno, cuando lo acabo de escuchar a Alexis me hizo mucho sentido que en el fondo, claro, no hay para qué irse al thriller. Tiene que ser primero tiene que ser muy contenido todo, porque finalmente lo que queremos es que sean cómplices de un asesinato. De hecho, me surgen problemas con los equilibrios, porque la violación creo que es innecesaria, porque al final no se van tranquilos, ¿cachai? Él seguramente, no sé, ¿cachai? Pero a ella la violaron, ella no lo va a no los va a, según, de acuerdo a lo que entendí, no los va a superar. Sería mejor que no la violaran, digamos, y que de alguna manera, digamos, sean cómplices, o si es necesario, digamos, de alguna manera desquitarse con ella o no, pero hay que generar una igualdad. A ver, la última Toy Story que me pareció increíble, que era cuando encuentra el amor ¿cómo se llama? Vaquero,
se encuentra con esta mujer del pasado, y esta mujer del pasado no era tan increíble como antes, sino que tenía un brazo menos, o sea, le salía el brazo, y Woody tiene que perder su grabadora de voz y transformarse también en muñeco viejo para poder estar equilibrado y ser su pareja perfecta. Entonces, la historia tiene que dejarlo a los dos igualados además, y lo suficientemente no dañados como para proyectarse. Entonces, quizás los azotamos demasiado o a ella, para pensar después que se van a reconciliar porque son cómplices de un asesinato que finalmente fue defensa propia. Eso. Benjamín. Gracias. Gracias, Yalil. Ser un poco breve y, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Juan Pablo. Me pareció como bastante justo como en los puntos que tocó. Yo hice las mismas reflexiones y algo como más general, yo creo que muchas de las cosas que se sienten como errores o tal vez cosas que no encajan, no tiene que ver, porque a mí me gustan todas las ideas que están como escritas y están planteadas en el guión. Pero de pronto hay como modos que no encajan tan bien o que no están bien ecualizados. Yo creo que hay un modo implícito que es muy irónico, pero que parte pero no tiene ese modo irónico al inicio, entonces uno cree que es un drama romántico de una pareja en crisis, y después torna a esta ironía que además está un poco, se hace fuerte con el final del niño, que a mí me encantó la idea, no así como está, cómo se llega a esa idea, cómo se llega a ese momento. Pero encuentro que está muy bien como final irónico, yo lo encuentro ambiguo en que por un lado ganan, pero por otro lado pierden. No sé, tienen como esos dos valores que yo encuentro que juegan muy bien. Yo me acordé, sí, de una película que se llama Animales Salvajes, que creo que es de Tom Ford, donde justamente hay una pareja que va en auto y se cruzan con otro grupo de autos y de ahí aparece el drama. Y yo pensaba, escuchando, que a lo mejor todo el drama del matrimonio a lo mejor es más breve también en su desarrollo para impulsar el otro drama cuando se cae la máscara al final a propósito de un evento que realmente sea potente. Yo creo que el tema de la violación puede ser si es que el modo irónico de alguna manera está antecedido ya por otras cosas. Yo lo veo más que por el tema de género, porque creo que puede funcionar el género, no sé, en Psicosis de reparte la cosa de una y hay un quiebre brutal a los 20 minutos y es otra cosa. Puede funcionar si ese es el propósito. Pero creo que no es tanto como juego de género el planteamiento, sino más bien como de modo de desarrollar el relato. Eso. Ariel Gutiérrez. Gracias, Benjamín. Hola, Carlos. Y a todos. Me gustó mucho el guión, lo disfruté mucho, también lo leí de una sola corrida y me pareció un verdadero desafío. Pensé, si yo fuera a dirigir esto, pues es muy complicado en términos de puesta en escena por los diálogos. Me pareció un verdadero reto, pero quería primero darte una recomendación porque yo coincido con muchas cosas que te dijo Juan Pablo. Uno de los problemas que yo tuve con el guión era que sentía poco empatía hacia el personaje principal y principalmente por esta decisión, que yo no creo que esté mal la decisión, o sea, mal es decir, que no creo que no se pueda generar un vínculo empático entre la audiencia a pesar de que la decisión que él toma es pues es una decisión tremendamente egoísta. Pensé mucho en una novela que se llama Una cuestión personal, de Kenzaburo Oe, que es una de las novelas más importantes del siglo XX, y que trata sobre un hombre que tiene un hijo deforme, que es un hombre que anhela con viajar por África y por el mundo, tiene un hijo deforme, y cuando nace su hijo lo ve deforme, él huye inmediatamente del hospital, abandonando a su esposa y a su hijo, y pasa la mayor parte de la novela emborrachándose con una otra mujer. Y a pesar de que la decisión que el hombre toma nos parece tremendamente egoísta y terrible, el autor Kenzaburo encuentra la manera en que nosotros vayamos generando ese vínculo empático. Y bueno, principalmente yo no creo que necesiten pasar 3 días. Yo creo que con que él se desaparezca 12 horas o se aparezca una tarde o en ese mismo momento te habla ya bastante de la decisión que tomó. Y bueno, y siento que eso puede abonar a darle algo de verosimilitud.
además de eso, bueno, eso era mi comentario, que creo que te puede ayudar esa novela. Pues me gusta dar recomendaciones porque a veces la esencia de ciertas obras nos ayuda. A mí me gustaría defender la estructura que tú tienes, porque creo que a veces el problema es bastante posmoderno, estas nuevas estructuras que no se apegan a rajatabla a las convenciones de ciertos géneros. Y a mí me gusta, y me recuerda el cine de Ben Wheatley, que es este director británico, tiene grandes películas, Sightseers, que es de un matrimonio que está rompiendo y se convierten en asesinos seriales en un road trip y se van acercando, y que no es precisamente pues el thriller convencional, no es un thriller, no me gusta poner esas etiquetas, creo que el problema a veces somos nosotros, que decimos, ese es un thriller, y ese es un drama bergmaniano, y ese es un thriller de Polanski, deudor de Cuchillo en el agua. Esa es la culpa. Yo creo que está mejor que la película viva y que tenga elementos de todas estas cosas, que debe ser producto de tu cinefilia, de tu experiencia de vida, y creo que es más rico. Entonces me gusta esta fuga loca que tiene la película. Yo también, uno termina no queriendo, pero mientras va leyendo un guión, dice, él va por acá, es este tipo de película, y de repente te sacas de onda. Pero a mí yo lo disfruté enormemente y me gustó mucho esta ruptura, este punto de quiebre de la violación, y luego al final la película se vuelve todavía más perversa cuando el personaje de David incluso se vuelve irónica, la película, ¿no? Sarcástica. Y ya es un comentario que ya no es sobre la pareja, incluso puede llegar a ser sobre la sociedad colombiana, sobre algo más general. La película se abre, ¿no? Entonces yo defendería tu estructura y te diría que un punto donde debes de poner mucha atención, además es de pulir los diálogos, es en el personaje principal, perdón, y sobre todo este momento de cuando abandonan la familia, que sea egoísta, pero que no sea lo suficientemente terrible como para que nosotros como espectadores, digamos, este personaje es imperdonable lo que hizo, ¿no? Como que entiendas, lo llegues a entender, ¿no? En su humanidad. Héctor Calderón. Gracias, Ariel. Gracias. Hola, Carlos. Mucho gusto. También, igual que a los compañeros, me gustó mucho la historia. No la pude leer en una sentada por temas logísticos, la leí en dos, pero igual, es una película que me encantaría ver. Y tengo un par de observaciones nada más, igual, como todo desde mi punto de vista como lector. Cuando salen todos del pequeño bar hacia la montaña a cazar, yo ahí sentí, digamos, el guión me generó una tensión de que Ramiro no quería, o sea, Ramiro venía insistiendo, vamos para la casa, vamos para la casa. Ella oponiéndose, no, no, no. Después él quería que ella se fuera con él en el carro, bueno, ya aceptó, vamos a casar, pero vamos en mi carro, no, ella se subió con el otro, y él eso es como también, yo sentí que le generó una molestia, ¿verdad? Pero después de eso, vamos a que él se emociona o sea, yo sentí que él no la quería perder de vista, pero después de que llegamos a la casa, veo que ellos se distancian y la pierde de vista, digamos, me lo sentí poco verosímil de Ramiro, de que venía desesperado por vamos, 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 y después se fue desesperado por el jabalí, y perdió de vista a Ana, que era lo que estaba intentando recuperar. Entonces, por ahí se me hizo un poco verosímil como que fuera tan cerca de eso en el tiempo, digamos, de que él venía insistiendo y después llegaron y ya se relajó y ya la dejó que se perdiera de vista tan rápido. Yo incluso sentí, porque cometí el error de leer la sinopsis primero, de que como ellos se fueron ya en carros separados, yo pensé que ellos la iban a violar en el carro, que podría también ser interesante como espacio, y como decía Jalil, digamos, una manera de que no sea tan brutal el asunto puede ser de que no llegue a una penetración, sino que la acosen a un punto brutal de que la toquen y le hagan un montón de cosas, pero no a ese extremo brutal, y que igual, digamos, podría pasar incluso de que ya ellos desde todo el momento de la casa ya tenga Ana ese secreto también de que le pasó eso, y bueno, a ver qué pasa ahí. Después, una cosa que también decía Juan Pablo, que para mí sí fue un poco verosímil, es el tema de que sí, digamos, Ramiro volvió, pero Ana no tiene ni siquiera una mejor amiga, ¿verdad? Que le haya dicho lo que pasó, o sea, hay que reforzar esa parte para que sea creíble, porque no puede ser de que todo el universo le haya ocultado eso, ¿verdad? Entonces, como
como decía Juan Pablo, esa partecita sí me quedó eso por ahí. Y como te digo, me gustó muchísimo. Una última recomendación es una película que también trabaja el tema de secretos de familia y un poco mezclado con violencia, que es precisamente una historia violenta de David Cronenberg. Sí, muy bueno. Eso sería. Ujú. Ana Clara Bustelo. Gracias, Héctor. Sí, no sé si me escuchan mejor ahora. Realmente, si no, Sí. no hablo. Bueno, yo lo que decía, bueno, felicitaciones y comparto todo lo que han dicho los compañeros, pero lo que decía era un poco el tema de la representación de la mujer, digamos. O sea, como me pareció que en ningún momento... Ana, te vuelves a ir por el audio, entonces tengamos ese comentario ahí. Y Una cosa, Santiago, ¿no nos podría compartir su pregunta o su observación por el chat y tú la lees? en una nota de voz, si quieres. Sí, Ana, me interesa mucho escucharte porque además es desde el punto de vista de una chica que hace falta tanto un poco. Lo recomiendo por una nota de voz, pues como para que se conserve la exposición verbal. ¿Más preguntas? O si no, Juan Pablo y Carlos, tenemos unos cuantos minutos. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna observación. Entiendo, digamos, continuando lo que Ana Clara empezó a plantear, que el tema, digamos, de cómo uno trabaja, digamos, sobre todo en el contexto en el que estamos, el rol de la mujer dentro de una historia no es menor, digamos. De hecho, es algo que pensé y que no lo mencioné, que es la única mujer que hay en toda la película, salvo la mujer que atiende en el bar, ¿no? Y esto, no digo que tenga que ver, no estoy diciendo que tengo que hacer una equiparación por un tema de igualdad de género en la historia. Uno, en ese sentido, no me parece que sea pertinente la discusión. Pero sí entiendo que al ser la única mujer en un universo tan masculino es un elemento que creo que conscientemente hay que tomarlo como parte del diseño estético, del diseño del planteo de la historia. Digo, uno quizás no se dio cuenta, digamos, ¿sí? Pero de pronto digo, bueno, pero es la única mujer. De hecho, la abuela tampoco aparece, que es de pronto un personaje que yo en algún momento pensé, digo, quizá la familia fuera de campo no tiene que ser siempre Gabriel el que habla, digamos. Me parece que podría haber otros, por eso te mencioné a Tomás, te mencioné a la abuela, por un momento lo pensé, y digo, bueno, pues quizás tampoco es necesario, porque es un personaje que nunca va a entrar. Digo, pero también esto es un elemento que también tiene que ver con la identidad del proyecto, digamos. Entonces, por eso, nada, no sé si Ana pudo hacer finalmente la pregunta, o tal vez alguna de las colegas guionistas puede decir algo que sintió, bueno, porque, digamos, no es mal que uno lo tenga presente esto, pero que también me parece bien que cada uno es libre de construir la película como considere construirla. ¿Alguien tiene alguna intervención? Yo, bueno, Sí, para Héctor. seguir aportando, me gustó mucho, digamos, en el momento de la agresión, el hecho de que Lázaro dudaba, ¿verdad? De que no era, si bien es cierto el tema de los campesinos como violadores, sí, podría reforzarse un poco, además de que sea de noche todo el asunto, pero se siente como cierta inocencia y cierta duda en Lázaro, ¿verdad? Entonces, como eso, bueno, eso se retoma cuando ya ellos pasan a visitar a la casa
Y no sé por qué yo ahí me imaginé que Lázaro se iba a rebelar contra su papá, digamos, de que ya no iba a permitir de que fuera más allá la violencia y que Ramiro, digamos, no le permitiera redimirse, igual lo matara y, digamos, Lázaro... Ah, eso está bacano. Sí, sí, digamos, esa era como una idea que me quedó ahí porque me gustó mucho eso, de que él no fue de una vez a violar, sino que se quedó ahí como, ¿verdad? Como, no, yo no quiero, o sea, como que fue una violación en parte de la fuerza también, porque él no sabía, ni sabíamos qué le iba a hacer su papá, que para mí es el que está más loco, es el más loco de todos, ¿verdad? Entonces, esa locura, yo siento que es lo que a veces nos pide un poco como exagerar, o que sea más, no exagerar, sino que sea más evidente, porque sí está bien loco, o sea, el hombre es la maldad ahí en esa parte. Ok, sí, de acuerdo. Junia Lemos. Hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Sí? De pronto, perdón por mi portuñol, pero para hablar un poco de la mujer también, Ana Clara acabó de enviar un mensaje. Alguien dijo alguna cosa de la gratuidad de la violencia y para mí hay una algo gratuito también en el lugar de la mujer como la histérica. Creo que utilizaste eso en muchas escenas como que a veces para llegar donde te gustaría llegar, pero me suenó muy, muy irracional muchas veces, ¿sabes? No la creí. Porque a todo tiempo ella se movía a través de esa irracionalidad, ¿sabes? Y muchas veces. Entonces eso me quedó como un poco, no sé. Sí. Gracias, pero de acuerdo. Ya revisándolo en los meses pasados, que no es esta versión, sino una más reciente, revisando eso, si había un descuido de tratarla siempre como una histérica y siempre como llegar al borde, como si casi estuviera loca. Sí. y era muy gratuito eso. Eso fue es como la basura que queda de versiones muy anteriores, pero tienes toda la razón. Cool. Gracias. Bueno, Ana Clara dice, lo que quería decir yo es que pensaría el rol que cumple la mujer en la película y cómo se representa. Tal vez se le podría dar algún espacio o momento en que ella pueda tomar el control y liberarse en cierta forma. Siento que no tiene un momento de respiro, le pasan cosas muy terribles, pero obviamente que es una apreciación. Ok, gracias, Ana. Bien, a mí lo único que me quedó sin mencionar, porque ya que estamos, lo digo, no sé cuánto nos queda, Santiago, de tiempo. 6 minutos máximo. Bueno, no, este análisis de las unidades, ¿no? De la cantidad de escenas, las secuencias en donde yo puedo subdividir, también tiene que ver un poco con cómo va administrando no solo la causalidad de lo que va sucediendo, que ya vimos cómo unir estas dos historias de una manera, digamos, que habrá que seguir trabajando un poco a partir de lo que los colegas plantean también, interesantemente, o lo que te pudo haber manifestado yo en las observaciones que hice. Pero también hay algo de los plots, ¿no? Es decir, estos puntos argumentales o estos giros importantes que tiene la estructura y que de alguna manera nos permiten a nosotros tener una mirada, al menos desde el punto de vista del guión, sobre la intensidad, ¿sí?, de lo que va desarrollándose en la historia. Y es muy importante cómo uno los administra, es decir, en qué momento suceden y cuánto tiempo hay entre uno y otro, digamos. Y lo que de alguna manera se plantea, obviamente, que el punto de ataque es, nuestro matrimonio está por romperse, vamos a rescatarlo un fin de semana a ver si se puede rescatar, ese es el punto de ataque. El primer punto de giro es cuando ella le confiesa la infidelidad, digamos. El otro plot que viene a continuación, digamos, saliéndonos de la estructura o el paradigma clásico que habla de punto medio, digo, veamos los plots en tanto que son objetivos y suceden. El otro plot, evidentemente, es cuando él cuenta y confiesa lo que sucedió en el accidente, ¿sí? Ahora, esos dos están muy juntos. Si vos le pusiste la escena de David en el medio para separarlo, por suerte, pero todavía están un poco juntos. El otro, digamos, plot, digamos, tiene que ver con
la reacción de Laura. O sea, Laura se va, él se le sube el auto, llegan al bar, Sacha. Evidentemente, o sea, el plot que viene es la aparición de los cazadores. Después viene el segundo punto de giro, que es clarísimo, que es la violación. Y después viene el clímax cuando mata, digamos, a Iván y al hijo, digamos, y al, ¿no? Es decir, vos fijate que si uno organiza y ve le pone las luces sobre los plots, yo tengo dos observaciones para hacer como con mayor objetividad. Una es, digamos, la cercanía. En realidad no es un problema de la cercanía, sino es un problema de decir cómo valoro uno con otro, que es la infidelidad y lo que sucedió, la verdad sobre el accidente. Y después fíjate que queda como muy expuesto para mí en esta lógica de observación que planteé, es el plot de la aparición de los cazadores. Es como que los cazadores es como que los sacás vos como unas marionetas que los pongo, digamos, porque necesito ponerlos. Es decir, ahí es donde costuras, donde creo que hay que trabajar un poco más. Y en función de lo que fueron diciendo los colegas, como, digamos, un poco para cerrar la asesoría, creo que, y con aportes muy interesantes, digamos, que me han hecho pensar sobre la construcción de los dos personajes, y más todavía ahora después de lo dicho por Junia y por Ana, sobre el tema de Ana, también obviamente sobre la construcción de Ramiro. Pero creo que la gran apuesta está en esta mezcla de drama matrimonial y thriller, digamos. Creo que tenés que, me parece que la idea es tratar de encontrar una estrategia para que esas dos historias se unan mejor. Cierro en cuanto puedo. Ok. Hay una serie que se llama Ozark, digamos. Te recomiendo que la veas porque tienen cosas muy parecidas. Bueno, ha sido un placer. Muchas gracias, Carlos, por tu guión, por tu apertura mental y ojalá te puedas hacer esta película lo antes posible, así la vemos. Y muchas gracias a los colegas por su valioso aporte y trabajo con la lectura de guión. Creo que Laura quería preguntar algo, no sé. Perdón. Sí, pues ya como hablando, pues y como masticando más el guión ahorita, y era algo que no me había preguntado, pero siento que hay una duda que ahí es Ana, ¿por qué quiere seguir? Pues como que yo no siento que pues nada de ella tiene la fuerza para seguir intentando algo con Ramiro, ¿sí o qué? Y que esa fuerza a ella nunca se le ve en la peli. O sea, no entiendo por qué, bueno, sí, uno dice, vamos y arreglemos el matrimonio un rato, pero ella tiene demasiados peros y todo le parece mal en él y una cosa y la otra, entonces no siento que sea el amor, pues, que le tiene y la culpa, digamos, de haberle puesto los cachos no creo que sea tan fuerte como para seguir ahí, entonces no sé, eso ahí como que no me cuadra todavía. Bueno, muchas gracias Laura y muchas gracias a todos. Carlos, para que es el cierre y porque los compañeros Catalina, Mariano y Ariel tienen sus asesorías privadas y deben estar conectados en 10 minutos. Ok, pues muchas gracias por las preguntas y por la lectura del guión. Todo aporta, entonces nada, agradecerles. Gracias. Hasta luego, ya les envío el Cinema Lab para que se pongan a ver cortos y pelis.